Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Punto Alto y Bajo. Este día vamos a tejer esta linda blusa. Así es como se ve por la parte de atrás y así es como se ve por la parte de enfrente. Para esta blusa he utilizado aproximadamente 120 gramos de este hilo. Y al final del video, durante el video, les voy a ir mencionando las medidas de la blusa que yo hice en esta talla chica. Pero ustedes la pueden tejer en la talla que prefieran, siempre y cuando se midan la primer parte, la parte inicial de las cadenas, como se los voy a mostrar más adelante. Para este proyecto voy a utilizar hilo 100% algodón. Este color amarillo que yo tengo aquí mide 1 milímetro de grosor aproximadamente, es muy delgado. Este que tengo aquí viene en su etiqueta como color paja y voy a utilizar un poco de rojo, un gancho de 3 milímetros, tijeras y aguja lanera. Vamos a comenzar tejiendo cadenas. Primero voy a realizar un nudo corredizo y comenzamos a tejer las cadenas. Vamos a tejer la cantidad de cadenas que vamos a necesitar para la medida de nuestro busto. Esto lo vamos a medir aproximadamente de la siguiente manera. Ya terminé mis cadenas. Cuando las vayan a terminar y cuando se las estén midiendo para saber su medida adecuada, nos vamos a medir las cadenas estirándolas, porque si las dejamos de esta forma, sin estirar, al terminar ya todo el proyecto, esto nos va a quedar un poquito grande. Por eso les recomiendo que estas cadenas, cuando se las estén midiendo por la parte de enfrente, lo hagan estirándolas. Para esta medida que yo estoy haciendo, que es una talla chica, aproximadamente tejí 99 cadenas. Si yo las estiro, como les digo como nos tenemos que medir esto, para que nos quede más ajustado, mide 55 centímetros en total. Ya que tengo todas las cadenas listas, ahora vamos a comenzar a tejer puntos altos. Aquí voy a colocar mi dedo en la última cadena para saber que voy a comenzar a tejer. Y voy a levantar con 2 más, 1 y 2. En la cadena donde tengo mi dedo voy a comenzar con un punto alto. Termino el punto alto y en la siguiente cadena también haré un punto alto. En cada una de las cadenas vamos a estar tejiendo un punto alto sobre cada cadena. Y las 2 cadenas que hicimos al inicio para darle altura y poder comenzar con el primer punto, también nos van a contar como el primer punto alto. Aquí están las 2 cadenas que yo hice al inicio. Estas ya cuentan como un punto, más los que acabo de hacer, 1, 2, 3, 4 y 5. Llevo 5 en total. Les comenté anteriormente que yo hice 99 cadenas para la talla que yo estoy tejiendo. Entonces, cuando comience a tejer un punto alto sobre cada punto, me deben de seguir quedando 99, más estas 2 cadenas que hice al inicio. En cada una de mis filas siempre debo de tener 100 puntos altos. Estoy por terminar la primera fila. Aquí voy a tejer mi último punto alto en la última cadena. Siempre que vayamos a iniciar con la siguiente vuelta, vamos a levantar con 2 cadenas, 1 y 2. Vamos a girar nuestro trabajo y vamos a seguir tejiendo un punto alto sobre cada punto. Aquí vamos a comenzar tejiendo no en esta esquina, porque de aquí salen estas 2 cadenas que ya nos cuentan como el primer punto alto. Entonces, en esta primera esquina no se va a tejer, siempre se va a iniciar en este punto que se ve de este lado. Aquí comenzamos a tejer y aquí ya quedan estas 2 cadenas sobre este último punto alto que representan estas de arriba al primer punto. Y vamos a continuar tejiendo igual un punto alto sobre cada punto. Esta primera fila que acabo de terminar ahora mide. Les había comentado que en cuanto comenzamos a tejer los puntos, esto crece un poquito más. Así sin estirar mide los 47 centímetros ya, y si lo estiro esto mide 56 centímetros.
No cambió mucho a cuando les dije que medí las cadenas solamente estiradas, medían 55 y ahora ya con esto mide 1 centímetro más, o sea que esto nos sigue quedando bien, la medida justa, no quedó ni mucho más grande ni... Estoy por terminar la segunda fila. Aquí voy a tejer el penúltimo punto. Y el último punto lo vamos a tejer sobre las 2 cadenas que hicimos al inicio. Les había comentado que esas 2 cadenas cuentan como un punto. Entonces, encima de esas 2 cadenas voy a tejer el último punto alto. No nos tenemos que brincar estas 2 cadenas. Si nos brincamos estas 2 cadenas, esto ya no va a quedar parejo. Si tejemos ese último punto alto ahí, todo irá quedando derechito. Entonces ya terminé así mi fila, siempre la vamos a terminar igual y siempre vamos a comenzar igual, levantando con 2 cadenas, girando nuestro trabajo y vamos a seguir tejiendo un punto alto sobre cada fila. Vamos a tejer, la cantidad de filas que vayamos a querer para darle el largo a nuestro top. Y una vez que hayamos terminado la primera o la segunda fila, nos podemos volver a medir esto por la parte de enfrente para asegurar que esto sea la medida correcta. Esto nos tiene que quedar por la parte de enfrente, esto queda por la parte de atrás, no cierra por completo. Al final aquí lo vamos a cerrar con un pequeño cordón. Y ya una vez que tengamos esto, que estemos seguros de que es la medida que vamos a necesitar, ahora sí, ya solamente vamos a tejer las filas. Ya terminé de tejer el largo que yo voy a necesitar para este top. Recuerden que aquí pueden hacer más o menos filas dependiendo qué tan largo lo van a querer. Yo en total hice 21 filas de puntos altos, que en centímetros son 18.5 centímetros. Ahora vamos a seguir tejiendo el mismo largo, más bien otro tipo de largo, para que la parte de abajo se vea un poquito diferente. Aquí para iniciar vamos a levantar igual, como lo hemos estado haciendo con 2 cadenas, 1 y 2, giramos nuestro trabajo y vamos a estar tejiendo un punto alto y un aumento. Estas 2 cadenas ya nos cuentan como el primer punto alto. Entonces en el siguiente punto, el primer punto disponible, que es este, aquí voy a tejer un aumento, es decir, 2 puntos altos en el mismo punto. Termino, que sigue en el siguiente punto, un punto alto. Lo termino y en el siguiente un aumento. Es decir, un punto alto y otro punto alto en el mismo punto. Así es como se ve el aumento, un punto alto, el aumento, un punto alto. Esto mismo voy a ir tejiendo durante toda la fila. Para cuando termine, esto quedará un poquito más grande que la parte de arriba. Esto de abajo quedará un poquito más ancho y es la forma diferente que se verá para la parte de abajo de nuestro top. Terminé con la fila de un punto alto y un aumento, así es como queda un poquito más grande y esto irá quedando un poquito onduladito. Y bueno, a partir de aquí vamos a seguir tejiendo filas de puntos altos, es decir, un punto alto sobre cada punto. Levantamos igual con 2 cadenas, giramos nuestro trabajo y vamos a ir tejiendo un punto alto sobre cada punto. Aquí también vamos a tejer la cantidad de filas que sean necesarias para el largo, para este nuevo largo que vamos a querer para el top. Esta parte quedará un poquito más suelta. Esta parte que hicimos arriba quedará pegadita a nuestro cuerpo. La espalda quedará un poquito abierta. Y esto hará como un holán o una tipo faldita aquí en la parte de abajo para que quede un poquito más suelto. Así que vamos a seguir tejiendo las filas. Ya terminé las filas aquí en la parte de abajo, lo hice un poquito largo. En total hice 15 filas, que en centímetros, contando desde la fila de aumentos hacia abajo, son aproximadamente 16.5 centímetros de largo, esta última parte que acabamos de tejer. Y toda esta parte completa, desde esta parte que va ajustada a nuestro cuerpo hasta esta faldita de abajo, mide en total 35 centímetros. De ancho mide la parte de arriba
50 centímetros y la parte de abajo pues queda más grande por los aumentos que hicimos, pero son aproximadamente 67 centímetros. Estas son las medidas que medirá mi top o mi blusa. Y hasta aquí ya vamos a dejar de tejer. Ahora vamos a continuar con la parte de atrás, que la espalda quedará un poquito abierta. Esto es la parte de enfrente y el largo. Por la parte de atrás hice unos pequeños cordones en los que vamos a ajustar la parte de atrás. Hice 3 en total, uno en la parte de abajo, que sería esto. La parte de abajo no llevará ningún cordón porque esto va suelto y esto va pegado al cuerpo. Y así es como se verá la parte de atrás de nuestra blusa o nuestro top, y así quedará por la parte de enfrente. Para estos cordones lo que hice fue tejer 3 de 60 cadenas y puntos deslizados. Aquí primero vamos a tomar el de una esquina. Les recomiendo que inicien con este de la esquina. Voy a insertar el gancho en uno de los puntos aquí en la orilla. Y otra cosa opcional, cuando vayamos a hacer esto, pueden hacer una fila de puntos bajos aquí en la orilla de ambos lados, solamente en esta parte, para que se vea un poquito más derecho. Y aquí en una esquina, ya que lo hayan hecho, colocamos el gancho y vamos a tejer cadenas, las que ustedes crean necesarias para que esto les alcance a sujetar por la parte de atrás. Como les digo, yo voy a tejer 60 cadenas. Tejí 61 cadenas en total y voy a comenzar a tejer en la segunda. Me brinco la primera cadena, me paso a la segunda y ahí voy a comenzar mi punto deslizado. En la siguiente cadena, otro punto deslizado. En la siguiente, igual. En cada una de las cadenas debemos de tejer un punto deslizado. Yo tejí 61 cadenas, pero como me brinqué la primera, entonces me deben de quedar 60 puntos deslizados en total. Al terminar los puntos deslizados, vamos a cerrar este tirante en el siguiente punto. Es decir, comencé aquí en la esquina, justo a un lado voy a cerrar con un punto deslizado, hago una cadena para que no se me vaya a soltar y ya puedo cortar este hilo. Estiro aquí y ya tengo este tirante de la esquina. Como les digo, yo tejí 3 de cada lado. Aquí hice este, después voy a hacer uno en la parte de abajo, antes de donde comienza la faldita, la parte de abajo. Solamente en esta parte que queda ajustada hago el de la orilla, después el de abajo. Voy a doblar a la mitad uniendo el de arriba con el de abajo y justo aquí en el centro es donde voy a tejer otro. Y ya una vez que tenga un lado, ya voy a tejer los del otro lado. Terminamos con esta parte de la blusa o de este top y vamos a separar para comenzar a tejer las mangas. Para esto haremos 2 piezas pequeñas. Para las mangas vamos a tejer cadenas. Yo para mi medida voy a tejer 50 cadenas. Estas cadenas nos tienen que quedar alrededor de nuestro brazo. Una opción es medirnos el brazo aquí por la parte de arriba y de acuerdo a lo que mide, por ejemplo aquí mide 25 centímetros, voy a tejer cadenas hasta llegar a los 25 centímetros, pero estirando las cadenas, no nada más así sueltas. Las colocamos, las estiramos y una vez que lleguen a esa medida, hasta ahí voy a dejar de tejer las cadenas. Y la otra opción es tejer las cadenas y conforme vayamos haciendo estas cadenas, colocarnos esta parte aquí en el brazo, las estiramos y nos tiene que quedar de un lado hasta el otro. Ya que tenemos las medidas de esas cadenas, entonces ahora sí, la medida de nuestro brazo, perdón, vamos a comenzar a tejer puntos altos. Voy a colocar mi dedo en la última cadena para saber que voy a comenzar y voy a levantar con 2 cadenas más. En la cadena donde tengo mi dedo, voy a comenzar con los puntos altos. Y voy a tejer un punto alto sobre cada punto hasta terminar todas las cadenas.
Al terminar los puntos altos, ahora vamos a cerrar esta parte. Cuando vayan a comenzar esta pieza, aquí donde iniciamos a realizar el nudo corredizo, antes de hacer las cadenas, vamos a dejar esta hebra de hilo más larga para con esto mismo coser esta pieza en el top y no tener que usar un hilo aparte. Así que también se pudiera hacer cosiéndolo aparte, pero si dejamos esta hebra más larga puede ser más fácil al momento de coserlo en la blusa. Bueno, ya que terminamos la primera fila, vamos a cerrar con un punto deslizado. Vamos a tomar esta pieza, que no se nos vaya a torcer, que esté derechita. Voy a tomar las dos cadenas que hice al inicio, que cuentan como un punto alto. Aquí está la primera cadena y aquí está la segunda. En la segunda, que es la que está arriba, voy a cerrar con un punto deslizado. Levanto con dos cadenas, 1 y 2, giro mi trabajo y voy a tejer otra fila de puntos altos, un punto alto sobre cada punto. Voy a seguir tejiendo igual. Una vez que termine la fila, voy a cerrar igual con punto deslizado, levanto con dos cadenas, giro mi trabajo y empiezo la tercera fila de puntos altos. Yo para estas mangas solamente tejí 5 filas en total y esta nos tiene que quedar ni muy apretada ni muy suelta. Nos tiene que quedar aproximadamente así, que esté cómoda, que no se mueva demasiado, pero que tampoco se nos vaya a caer. Aquí ya llevo 1, 2, 3, 4 y 5 filas. Voy a tejer mi último punto alto de la última fila. Voy a cerrar con punto deslizado en las cadenas de inicio. Hago una cadena para que no se me vaya a soltar. Y listo. Terminamos una manga y ahora vamos a unir esta parte de atrás, de abajo. Para cerrar esta parte haré lo siguiente. Voy a insertar el gancho aquí en esta esquina donde no está este hilo. Voy a colocar este hilo en el gancho y lo voy a pasar por esta esquina. Ya que lo tengo aquí, voy a tejer cadenas. Yo voy a tejer 18 en total. Ya que tejí las 18 cadenas, ahora las voy a unir aquí de esta misma forma. Yo para esto me medí el top y puse marcadores donde quedarían los lados, los laterales, aproximadamente por debajo de la axila, para saber que ahí debo colocar esta manga. Yo estoy haciendo 18 cadenas, pero pueden hacer la cantidad de cadenas que ustedes necesiten para que esto quede tan largo. No hay problema si queda muy largo, pero tiene que estar de una manera que ustedes se sientan cómodas, porque esto, si lo colocamos muy pequeño, nuestro brazo no va a estirar por completo. Entonces yo hice 18 cadenas. Primero me lo medí, después coloqué marcadores en donde voy a colocar las mangas, después agregué una manga. Ya que agregué una, me lo volví a medir y estiré mi brazo hacia arriba para verificar que estas cadenas me queden correctamente y yo me pueda mover con facilidad o cómoda, que pueda alzar mi brazo, moverlo hacia un lado. Ya que verifiqué que esto está correctamente, entonces ahora hice la segunda manga y la voy a unir aquí donde tengo el otro marcador. Para esto es muy sencillo. En donde terminé mis 18 cadenas, no voy a soltar este hilo. Donde coloqué el marcador, voy a pasar mi gancho y voy a cerrar con un punto bajo. Aquí solamente lo paso, hago un punto bajo, una cadena y listo. Así es como quedan las mangas y ya puedo retirar los marcadores. Y para las hebras de hilo que nos quedaron sueltas, las vamos a pasar entre el tejido. Ahora voy a utilizar este hilo rojo, que es un poquito más grueso, mide 2 milímetros de grosor aproximadamente y es 100% algodón, para tejer una pequeña rosa. Esta la vamos a tejer de la siguiente forma. Primero hacemos un nudo corredizo y vamos a tejer 25 cadenas.
Al terminarlas voy a colocar mi dedo en la última cadena para saber que ahí voy a comenzar a tejer y voy a levantar con 2 cadenas más, 1 y 2. Y en la cadena donde tengo mi dedo voy a tejer un punto alto. Después voy a tejer una cadena y otro punto alto, una cadena y otro punto alto en el mismo espacio. Me voy a brincar una cadena de las que tengo aquí abajo, de las cadenas iniciales, me paso a la siguiente y ahí voy a tejer un punto bajo. Y esto mismo voy a ir tejiendo durante las cadenas. Me brinco una cadena, me paso a la siguiente y otra vez un punto alto, una cadena, otro punto alto, una cadena y un último punto alto, que en total son 3 puntos altos tejidos en la misma cadena, separados cada uno por una cadena. Al terminar voy a cerrar de las cadenas iniciales en la segunda. Me brinco la primera, que es la que está a un lado, me paso a la siguiente y ahí cierro con un punto bajo y se van a ir formando estas pequeñas onditas. Lo voy a volver a repetir, me brinco una cadena, me paso a la siguiente, hago un punto alto, una cadena, otro punto alto, una cadena y un último punto alto, todo en la misma cadena. Ya que terminé este pequeño arquito, lo voy a cerrar en una de las cadenas iniciales. Me brinco la que está a un lado, me paso a la siguiente y ahí cierro con punto bajo. De esta forma voy a seguir hasta terminar todas las cadenas. Ya estoy tejiendo en la última cadena los últimos 3 puntos altos. Y como es la última cadena, voy a cerrar este último arquito en esa misma cadena, cerrando con punto deslizado, hago una cadena para que no se me vaya a soltar y ya puedo cortar este hilo dejando una hebra un poco larga porque con esto vamos a darle forma a esta rosa. Así es como nos debe de quedar toda esta parte. Y ahora, para darle forma, solamente vamos a dar vueltas desde aquí donde no tengo esta hebra de hilo. Voy a ir dando vueltas, enrollando para darle la forma. Al terminar, por la parte de abajo voy a utilizar aguja lanera para esta hebra de hilo larga que dejé y voy a ir pasando. Aquí se ven todas las líneas, todas las vueltas que di, y voy a pasar mi aguja de un lado hacia el otro, atravesando todas esas vueltas, y voy a ir dando puntadas de un lado a otro, tratando de tomar todo. Primero por la orilla, aquí en la parte de abajo. Ya una vez que pasemos todo esto, vamos a ir viendo si cerramos más esta rosa, si necesita más puntadas, etc. Aquí ya terminé de dar todas las puntadas. Voy a voltear al derecho y voy a intentar abrir cada una de las onditas que tejí para que tome mejor forma y para ir viendo si esta flor está muy abierta. Por ejemplo, si se abre mucho de esta manera, puedo volver a juntarla y dar unas puntadas un poco más abajo para que esta me quede un poco más cerradita. Esta rosa la podemos coser en nuestro top o donde nosotros vayamos a querer utilizarla. Yo, por ejemplo, no la voy a coser aquí en el top porque me da miedo que al momento de lavar esta prenda, esta roja, fuera a despintar un poco y fuera a manchar mi top. Por eso también les puedo recomendar que utilicen algún seguro o algún broche para colocarlo por la parte de atrás y ya después, al momento de usar este top, colocarlo aquí al centro, a un lado, tejer más rosas y colocarlas por donde nosotros más nos guste, utilizarla como flor, como pulsera, como ustedes deseen, como broche para el cabello. Yo lo que hice fue tejer cadenas y después puntos deslizados, así como hice los tirantes de la parte de atrás. Esto mide 45 centímetros, así sin estirar. Tejí las cadenas, después un punto deslizado sobre cada cadena y esta rosa la cosí aquí para poderlo usar como collar. Esto yo lo voy a utilizar en el cuello.
de esta forma y el top o la blusa quedarían de esta forma. Y aquí en la parte de enfrente, para que no quede muy... Si no quieren que quede muy libre, también puede ser opcional hacer algún pompón. Yo utilicé una pomponera pequeñita para hacer este pompón y lo podemos coser o colgar aquí en la parte del centro, que quede justo aquí o que quede un poquito suelto. Yo se lo voy a coser justo aquí al centro. Les voy a dejar en la cajita de descripción un video sobre cómo hacer los pompones con esta pomponera. Es muy fácil, o de la manera que ustedes quieran realizarlo. Y si lo cosemos aquí al centro, quedaría de esta forma nuestra blusa, las mangas y este collar que yo voy a utilizar para combinar. Y al terminar con esta parte ya tenemos terminada nuestra blusa por completo. Así queda por la parte de enfrente y así queda por la parte de atrás. En caso de que deseen colocar tela por la parte de adentro, lo pudieran hacer solamente por la parte de enfrente. Por ejemplo, yo aquí tengo esta tela que la compré, venía como 100% poliéster y elástico, así venía en su etiqueta, y voy a colocarle un pedacito en la parte de enfrente, esto es la parte de atrás. Y al momento de coserlo tengo que colocarlo de forma que este estire hacia los lados. Para el momento que yo me voy a colocar este top, cuando me lo vaya a ajustar, este también pueda estirar, porque si lo coloco al otro lado, al momento de ponerme el top, esta tela no estira. Y cuando yo me lo vaya a colocar o cuando lo vaya a coser, va a quedar un poquito arrugado por el tejido por la parte de enfrente. Entonces tenemos que colocarlo de la forma en que el tejido estira. Por ejemplo, este tejido estira hacia los lados, entonces tengo que colocar la tela que estire de igual forma hacia los lados. Y para esto voy a utilizar primero alfileres, la voy a colocar aquí por la parte de enfrente y después la voy a coser. Voy a comenzar en una orilla y lo que hago es lo siguiente. Voy a dar una puntada por debajo del tejido y lo voy a sacar por la tela. De esta forma. Estiro. La aguja no tiene que atravesar la parte de enfrente del tejido. Tiene que ser una orilla por dentro. Después voy a dar otra puntada aquí en el tejido. Si ven, la aguja no está atravesando la parte de enfrente. Tiene que ser solamente en una orillita. Y voy a estirar. Voy a dar una puntada en la tela pequeñita que quede muy a la orilla, 1 milímetro aproximadamente de distancia desde la orilla hacia adentro, una parte del tejido de esta forma y voy a estirar. Al terminar de coser, así es como queda el interior. Y voy a cerrar este top para que lo vean por la parte de enfrente. Ya queda completamente cubierta la parte de enfrente y, como les decía, dependiendo de cómo coloquemos la tela del interior, permitirá que este top o esta blusa siga estirando y la podemos utilizar sin ningún problema. Esto ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado mucho este video y me regalen su like. No se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ningún tutorial.